Bueno, hola, buenas tardes. Yo voy a ir saludando mientras se van conectando, así ya después podemos empezar con la clase de la doc. Yo soy Noelia Bowie, soy parte de Fardit, estoy en el equipo de médicos en formación, con un equipo que la verdad no podría ser mejor, más completo y más federal del que tenemos, con la doctora Florencia Salún, que también es de Jujuy, el doctor Santiago Lobaglio, que es de Salta, el doctor Federico Garro, que es de San Luis, y el doctor Sebastián Rossini de Mar del Plata. Y bueno, y entre todos estamos llevando a cabo, esta es la última del año en este módulo que la verdad se llama ¿Cómo lo hago?, donde es muy fructífero ver cómo los distintos profesionales de los distintos módulos eh, trabajan el día a día, ¿no? En este espacio no busca ser una charla, sino que busca ser un modo interactivo de aprendizaje donde podamos mostrando y viendo cómo se informa, cómo informa cada uno, en qué herramientas utiliza, qué se fija, qué no se fija, ir aprendiendo e ir preguntando. No solamente con respecto a la patología, sino también a la forma de hacerlo, ¿sí? Así que, bueno, nada, agradecer muchísimo por este espacio a Fardit. Agradecer mucho a todos mis compañeros, que ahora les cedo la palabra, y a Bayer por estar siempre con la plataforma. Y bueno, y sobre todo a Sebastián, que es la cabeza, ¿no? La idea de todo esto y el que nos convoca para llevarlo a cabo. Así que, bueno, muchas gracias por confiar en nosotros y la verdad que cerramos un año muy lindo con esto. Le paso ahí a Florcita para que los salude. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta actividad que, bueno, desde el comienzo de año estamos gestando y también agradecer a todos nuestros colegas que se suman para seguir aprendiendo, para brindar conocimientos y sobre todo los expositores que nos abren, digamos, su día a día y en este caso en particular que creo que va a estar muy bueno en la parte dinámica, un desafío grande, los niños, la guardia, la urgencia, así que va a estar muy bueno. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Flor. Santi. Sí, bueno, la verdad que reitero las palabras que decían Noé y Flor de agradecimiento. La verdad que en particular a mí me pareció una actividad súper constructiva y educativa y espero que le haya sido útil a todos los que la hayan participado en vivo con las consultas que fueron realizando y resolviendo los expositores de primer nivel. La verdad que eso hay que agradecer también. Y bueno, quedan grabadas como siempre, como para que las puedan volver a ver o los que no pudieron asistir, véanlas, que la verdad que están muy buenas las clases. Así que nada, agradecimiento a Fardit, a Bayer por este espacio y a seguir. Ojalá el año que viene podamos seguir con esto. Seba, no sé si nos decís algo antes de que le pasemos la pelota al Fede. Bueno, no quiero hacerlos perder tiempo y dejarle a la protagonista de hoy a la tarde, que es la doctora Mariana y Federico, agradecerles a todos por hacer esta actividad y siempre dedicar tiempo a todos para seguir haciendo actividades educativas desde la familia. Siempre agradecimiento a Bayer y a todos ustedes, es un placer estar con ustedes y trabajar. Y le paso la posta a Federico y a Mariana que van a hacer la actividad del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Eva. Gracias a todos. Y bueno, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo ¿Cómo lo hago? Que son estas series de seminarios web de la FARDIT. Este justamente es el sexto y el último seminario del año. Así que bueno, cerrando el año con pediatría, con titulado Un día en la guardia pediátrica, no todo es lo que parece. Esto lo vamos a hacer a través de 4 casos que van a estar disertados por la doctora Mariana Cotani. Mariana, aparte de ser una amiga y compañera de formación, es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en diagnóstico por imágenes, especialista en radiopediatría a través de la Sociedad Argentina de Radiopediatría, es médica de staff del Hospital de Niños, del Instituto Ulton y del Hospital Privado de Córdoba. Y aparte, bueno, es disertante del capítulo Médicos en Formación. Así que bueno, Mariana, muchas gracias. Gracias a todos también y a todos los que se están uniendo a la disertación.
Muchas gracias, Federico, muchas gracias a todos. Me honra esta invitación. Y bueno, quiero compartirles lo que es el día a día en un servicio de radiología pediátrica a través de estos casos. Eh, bueno, comenzamos. En este casito número 1, se trata de un paciente de 7 años de edad, de sexo masculino, que consulta a la guardia en el horario de la mañana por un traumatismo en vía pública. Al examen físico, cuando lo revisa la pediatra de guardia, en Glasgow 15 en 15, tenía un estigma del golpe en el codo derecho, pero presentaba una importante escoliosis y una tumoración lumbar muy importante con una marcha disbásica. Como antecedentes personales, tenía escasos controles pediátricos, una familia del interior, del campo, del noroeste de Córdoba. Se realiza una extracción, laboratorio, y una vez terminada la extracción, viene la médica con el paciente con cara asustada y me dice, ¿qué estudio le puedo pedir? Mirá cómo tiene la espaldita con una escoliosis y una masa palpable. El laboratorio nos hablaba un poco de anemia, leucocitosis y PCR elevada. Bueno, la pregunta que me hizo la doctora, ¿qué método complementario podemos solicitarle a este paciente en primera instancia para poder empezar a aproximarnos a su patología que descubrimos en realidad a través de algo que no tenía nada que ver con lo que consultaba por primera vez? Se solicitó en primera instancia, ofrecimos realizar una radiografía de columna lumbosacra, donde sobre todo en la radiografía de perfil nos llama la atención ese aplastamiento del cuerpo vertebral lumbar. La pregunta fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Le ofrecimos, bueno, ¿qué les parece, doctora, si hacemos una tomografía sin contraste, con contraste, para poder valorar si se trata de una masa o algo más que compromete a ese cuerpo vertebral? Bueno, y esta fue la tomografía. Encontramos un cuerpo vertebral muy comprometido, con múltiples fragmentos, comprometido el de arriba, comprometido el de abajo, con una importante masa, con realce periférico que parecía contener líquido, con una densidad similar al líquido. Entonces pensamos en que podía ser o un tumor o un absceso. Pero el paciente no manifestaba dolor. No tenía fiebre en el momento en que lo revisamos. ¿Se podría pedir algún otro método de estudio? Nos preguntamos para estudiar mejor la columna y en ese momento le propusimos a la doctora hacer una resonancia magnética. Este fue el hallazgo de la resonancia magnética. La resonancia magnética que nos puede aportar otras cosas que quizás la tomografía no, como por ejemplo el daño o no del disco intervertebral. Cuando vimos esta imagen con este gran compromiso de las partes blandas, este absceso que no parecía doloroso ni flogótico y el compromiso discal, empezamos a razonar y a pensar que podía tratarse de quizás una espondilodicitis avanzada. Y entre los diagnósticos diferenciales empezamos a pensar, ¿qué tal si se tratara un sarcoma de Ewing, un osteosarcoma, una metástasis de un neuroblastoma, quizás un linfoma, leucemia, histiocitosis, por el componente de partes blandas, pero tampoco cerraba por la edad, quiste óseo aneurismático, tampoco en la resonancia era la imagen típica de los niveles, o quizás causas infecciosas como bacterianas, o el bacilo de Koch, que debe estar siempre presente ante los diagnósticos diferenciales. De aquí algunos ejemplos, por ejemplo, un sarcoma de Ewing, cómo se presenta, como una masa bien sólida, el quiste óseo aneurismático, como les comentaba, que tenía niveles óseos, que si bien también produce una lisis vertebral con crecimiento exofítico, el aplastamiento vertebral de patologías como por ejemplo el linfoma y el osteosarcoma, que generalmente en la columna es como una metástasis que se comporta, generalmente el primario es de los huesos largos. Bueno, el diagnóstico para nosotros fue
una espondilodicitis, pero con una PPD del ingreso, que al principio fue negativa. Ingresa a cirugía, la indicación fue quirúrgica, una toilette quirúrgica con toma de muestra de cultivo que se llevó al laboratorio, se hizo una prueba especial que se llama GeneXpert, detectable para tuberculosis. Y el diagnóstico definitivo fue espondilodicitis tuberculosa o mal de Pot. Bueno, vamos a hablar un poquito, un breve desarrollo de la teoría. El 50% de la tuberculosis ósea suele comprometer las vértebras de la columna. La diseminación es por vía hematógena a través de los plexos venosos de Batson. Compromete la región anterior del cuerpo vertebral adyacente al plato, que se desmineraliza, extendiéndose así al disco intervertebral, luego a la región paravertebral, conformando el absceso llamado de Pot. Puede tener calcificaciones, puede extenderse hacia las partes blandas, como por ejemplo hacia el psoas, y tiene una escasa reacción esclerosa o perióstica que nos permite sospechar y diferenciar de la presencia de un absceso piógeno bacteriano. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta? Esta es la bibliografía utilizada. Vamos al caso número 2. También, un paciente que consulta por la guardia de pediatría del hospital. Un niño de 2 años, de sexo masculino, que consulta por dificultad respiratoria asociada a un síndrome febril de 7 días de evolución. Al examen físico se ve taquicárdico, febril, taquipneico, normoperfundido con un Glasgow 15 en 15. A la auscultación, hipoventila y se oculta además un soplo tubario izquierdo. El laboratorio tiene una hemoglobina de 12, 17.000 blancos con fórmula desviada, PCR 72, plaquetas normales y el estado ácido-base compensado. Bueno, ante la presencia de estos síntomas, ¿se sugiere algún método complementario de imagen? Nos preguntamos. Los médicos de pediatría pidieron una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax de frente, la visualizamos, la compartimos con ellos y vemos toda una opacificación del hemitórax del lado izquierdo. Inmediatamente este niño se interna y nos planteamos estos diagnósticos diferenciales. Una neumonía aguda de la comunidad con derrame paraneumónico, una telectasia masiva, pero en la telectasia masiva generalmente vemos tracción de la vía aérea. En este caso vemos un efecto de masa. Neumonía por adenovirus, ya es un poco más grande. Un quilotórax, no ha tenido antecedentes de cirugías torácicas, ni de otras alteraciones, ni de antecedentes de quilotórax en la etapa neonatal, o tumores mediastinales. ¿Pediría usted algún otro método complementario? Bueno, en ese caso, se solicita una ecografía pleural, pensando en que ese derrame podía estar organizado como muchas otras veces, ya tenía una semana de evolución de la fiebre, y se realiza la internación con el tratamiento antibiótico endovenoso, se realiza el drenaje pleural, y ante la mejoría del paciente se otorga el alta hospitalaria al presentar la mejoría. Y se realizan indicaciones precisas de controlarse por consultorio externo. Y cuando viene al consultorio, la doctora le pide una radiografía de control. Viene al servicio de diagnóstico por imágenes y nos pregunta, ¿esto podría ser el timo? Y nos pareció que no. Generalmente el timo puede tener el signo de la vela, generalmente es hacia el lado derecho. Este es una imagen muy grande, se ve el borde inferior. Yo le haría una tomografía, le dijimos, nos pareció que daba mucho lugar a dudas. Aquí está la imagen, se ve una imagen heterogénea que capta contraste, con áreas sólidas y áreas líquidas y con algunas áreas de calcificación, ubicada en el mediastino anterior, muy en íntimo contacto con el timo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en este caso? Y nos planteamos el timoma, que es el más frecuente, un carcinoma, un timolipoma, timosarcoma, quiste tímico, hiperplasia tímica, linfoma Hodgkin, tumor de células germinales, un seminoma o un no seminomatoso, o un teratoma maduro o inmaduro. Y por la presentación que tenía, ese tipo sólido quístico, el realce del sólido y las presencias de calcificaciones, nos orientamos más hacia un teratoma.
No podemos decir por la radiología si es maduro o inmaduro. Este niño fue a cirugía, se le pidieron los marcadores, que fueron negativos, por suerte. La alfa-feto y la gonadotrofina coriónica están elevadas en tumores de células germinales, por ejemplo. La LDH, si bien no es específica, pero puede estar elevada, por ejemplo, en linfomas o en timomas asociados a miastenia gravis, y los neuroblastomas tienen catecolaminas elevadas, que en este caso fueron negativas. Esta fue la anatomía patológica y se trata de un teratoma maduro, visualizándose en los diferentes tejidos la presencia de cartílago, estructuras glandulares, tejido respiratorio, lipomatoso y formaciones quísticas y cálcicas. Un breve resumen de lo que es el marco teórico. Los teratomas son neoplasias embrionarias que contienen tejido de origen ectodérmico, endodérmico y mesodérmico. Y el mediastino es el segundo lugar de localización en orden de frecuencia, con el 10% del total de los teratomas de la población pediátrica. La ubicación más frecuente es la sacrocoxigia. Dependiendo del tipo de tejido que predomine, se clasifican en maduros e inmaduros, y la mayoría de los casos, por suerte, son benignos. Usualmente se diferencian hacia el ectodermo con presencia de tejido maduro, que esto es lo que lo diferencia de aquellos inmaduros que tienen como tejido más bien embrionario, que todavía no llegó a diferenciarse hacia pelo, piel, uñas o tejido neural. Las manifestaciones clínicas en la infancia puede ser un poco inespecífica, como por ejemplo infecciones respiratorias a repetición, falta de aire, disfagia, vómitos e incluso pubertad precoz en aquellos teratomas inmaduros que tienen alfa-fetoproteína elevada o síndrome de compresión vascular del sistema cava. El diagnóstico se realiza a través de la clínica, el laboratorio, los marcadores tumorales y las imágenes. La tomografía con contraste y sin contraste nos permite aproximar al diagnóstico, y el diagnóstico definitivo se confirma por la histopatología. Este niño fue a resección completa, tratamiento quirúrgico, con una sobrevida muy buena del 100% a los 5 años. Esta es la bibliografía. Bueno, ¿alguna pregunta? Este es el casito número 3. Si quieren, avanzamos. Bueno, este es un niño, un niño de 7 años, sexo masculino, que consulta por diarrea, dolor abdominal tipo cólico de 24 horas de evolución, con 2 episodios de vómitos de color marrón oscuro, diarrea, muy pálido, con antecedentes de haber comido hamburguesa 3 días atrás. La médica de la guardia constata que tiene una hemoglobina de 4,5 con un estado ácido-base que no le daba bien, entonces ahí nomás indica la internación de este niño. La primera sospecha diagnóstica fue una gastroenteritis por Escherichia coli enteroinvasiva. ¿Solicitaría algún método complementario de estudio? En este caso, la doctora solicitó la ecografía. Y esta es la ecografía. Se visualiza al lado del páncreas una imagen sólida de bordes definidos con importante vascularización al examen Doppler color. ¿Solicitaríamos algún otro método complementario? En este caso solicitamos una tomografía en la cual pudimos observar una masa sólida en la cámara gástrica con captación de contraste heterogénea. Se realizó una endoscopía donde se observa una masa sólida y se indica la cirugía. Ahí nomás, al otro día, entró a quirófano. Diagnósticos diferenciales: neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, leucemia linfoblástica, pecoma o melanoma. La anatomía patológica en este caso mostró que se trataba de un pecoma. La lesión fue pardo-blanquecina, sólida, cubierta de mucosa que impresiona ocupar la muscular propia y la serosa, con presencia de un ganglio positivo en curvatura mayor. Todos estos hallazgos orientan a la posibilidad de este tipo de lesiones que requieren inmunomarcación positiva. Es muy importante, sobre todo la marcación del Ki67, que dio un 5%, porque en el caso de que no tenga una evolución benigna, puede responder al tratamiento oncológico con las mismas drogas que se utiliza para el rhabdomyosarcoma. Los márgenes quirúrgicos eran libres y los hallazgos fueron vinculables con tumor de células epiteloides perivasculares.
Los pecomas son un grupo de neoplasias de origen mesenquimal compuesto por células epiteloides y fusiformes, que se caracterizan por la inmunoreactividad con marcadores de músculo liso y melanocíticos. La denominación PECOM incluye también los angiomiolipomas, la linfangioleiomyomatosis, tumor pulmonar de células claras, linfangioma y tumor miomelanocítico de células claras del ligamento falciforme. Si bien es una entidad muy rara en la edad pediátrica, pero cuando están presentes la localización más frecuente es en el tracto gastrointestinal. Pueden tener características de malignidad, un tamaño mayor a 5 centímetros, el índice mitótico, la invasión vascular o la necrosis, y si tiene o no alto grado de nuclear y de celularidad. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al casito número 4 y último de la tarde. Es un bebé de 2 meses, de sexo masculino, que consulta a la guardia por pie cabo izquierdo, tratado inicialmente en otra institución. Al examen físico se observa el pliegue plantar desde el borde interno hasta el borde lateral, presencia de edema, rubicudez, cabo y primera articulación metatarsofalángica en dorsiflexión. Se inicia el método Ponseti con buena respuesta a los 3 yesos de recambio semanal. Se realiza tenotomía percutánea del tendón de Aquiles en consultorio. Luego, cuando concurra el control a las 3 semanas, por la guardia de traumatología, sin manchas ni perfusión distal correcta, se retira el yeso y se visualiza una tumoración blanda, remitente, con aumento de temperatura local y edema. El traumatólogo viene con la paciente al consultorio de ecografía, yo estaba ese día, y me pidió una ecografía Doppler y de laboratorio para descartar lesión vascular o proceso infeccioso. En aquel momento el laboratorio había dado normal, pero lo más rápido fue hacerle una ecografía con el Doppler. Pasado el tiempo entre que se había sacado el yeso y que vino ecografía, me comenta que le llamaba la atención el aumento del volumen y que era una masa pulsátil con aumento de coloración en la piel. Este era el piecito del bebé, apenas le sacó el yeso y al ratito que me lo trajo. ¿Solicitaría usted algún estudio complementario? Bueno, eso ya lo dijimos, que el traumatólogo se acercó al servicio y le pidió una ecografía Doppler. Y vimos esta imagen, una imagen anecoica con movimiento, con ecos internos, que al colocar el Doppler nos daba la imagen del yin y el yang. El diagnóstico fue pseudoneurisma de la arteria tibial posterior. La ecografía informó lo que habíamos visto, un pseudoneurisma tibial posterior con el signo del yin y del yang, el conjunto con cirugía vascular, entra a cirugía y se decide la exploración con ligadura y exclusión del pseudoneurisma. Posteriormente, yeso modelado inguinopédico por 2 semanas. Viene a control postquirúrgico, se retira el yeso, se observa buena evolución de la herida quirúrgica y tratamiento de la abducción. El pie equinovaro es una deformidad congénita de 1 cada 1000 nacidos y se caracteriza por presentar uno o ambos pies en equinovaro, aducto y cabo. Para su tratamiento se indica el método Ponseti, que son manipulaciones seriadas con múltiples yesos de recambio semanal. Y la bibliografía reporta algunos errores y complicaciones relacionados a la manipulación en yesado y a la tenotomía y a la adherencia de las férulas. En un artículo de DOPS y colaboradores se agrega a la lista de complicaciones la presencia de la injuria tibial posterior con complicación de la tenotomía percutánea del Aquiles. Los aneurismas verdaderos poseen las 3 capas del vaso dilatadas en forma focal y difusa. En cambio, los pseudoneurismas son lesiones adquiridas que carecen de pared arterial. Están contenidos por el hematoma y las partes blandas adyacentes. El signo yin y yang es especialmente útil porque habitualmente tanto los aneurismas falsos como los verdaderos se encuentran parcialmente trombosados de forma excéntrica y se puede evidenciar este signo. Dicho signo sucede en la presencia del flujo anterógrado durante la sístole y retrógrado durante la diástole dentro de la porción no trombosada de la cavidad del pseudoaneurisma. Aquí hay un dibujo donde muestra la diferencia de los aneurismas. Esta es la bibliografía. Y bueno, toda charla de casos radiológicos de los pacientes pediátricos nos lleva a charlar un poquito sobre
lo importante que son los principios ALARA, tratar de optimizar la protección y utilizar las dosis tan bajas como sea razonablemente posible para obtener una imagen que nos permita hacer el diagnóstico y cuidar a nuestros niños. Muchísimas gracias. Bueno, Mariana, excelente. Muchas gracias a vos. No, Excelente gracias los a casos. ustedes. Y abrimos preguntas, a ver si tenemos preguntas en el chat. La pueden ir escribiendo en el chat y la doctora las puede ir contestando. Yo te voy haciendo una consulta, Mari, mientras Sí, escriben. En el casito uno, sí. ¿en qué caso debería pensar que puede ser una actinomicosis? ¿Qué tendría, que no tendría una TBC? O sí lo diferencio con biopsia? Sí, yo creo que deberíamos diferenciarlo como una biopsia. Si bien puede también traer compromiso óseo, eh, yo en mi caso nunca vi una actinomicosis en la columna. Generalmente pensamos más como más frecuente a la tuberculosis y más en respecto a la epidemiología que nosotros manejamos en Argentina. Yo lo vería como algo más frecuente de pensar. También se puede manifestar con lesión ósea, con un absceso de tipo frío. Yo creo que sí, el diagnóstico definitivo lo da la histopatología correcta, el cultivo, tanto para bacterias, para hongos, y nunca hay que descartar el bacilo de Koch. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para hacer a la doctora. Quedó todo re claro, súper clara. Bueno, Fueron todos pacientes que se presentaron, bueno, en la experiencia diaria. eh, Así que bueno, los elegí porque en muchos de ellos participé. Así que bueno, espero que les hayan gustado. y excelente los casos, Mariana, muy, muy interesantes y algunos casos bastante raros. Sí, que nos hicieron pensar. Se te da, ¿qué frecuencia tenés de estos casos en, en tu experiencia? Bueno, respecto al último caso, lo que fue la complicación de la tenotomía, bueno, no teníamos antecedentes en el hospital, yo hace 14 años que trabajo y no habíamos tenido un caso, así que bueno, ese casito también fue publicado en un trabajo en un congreso de los traumatólogos. Lo del PECOMA es un caso muy raro. De hecho, lo compartieron todas las anatomopatólogas de Córdoba, entre ellas se compartieron, hicieron toda la marcación para ver qué posibilidades terapéuticas tenía. El niño del teratoma, bueno, había tenido varias consultas en otras instituciones, venía paseando, pobrecito, con múltiples infecciones respiratorias, hasta que en el control la doctora estuvo muy bien, muy atinada. Y discutimos el caso y le pudimos dar una resolución completa, quirúrgica, y el nene está muy bien. Son Y poco frecuentes los casos qué que traje. importancia, ¿no? El tema de trabajar en equipo, como vos decís, Sí, o sea, los traumatólogos, los anatomopatólogos, o sea, en el ambiente hospitalario sí o sí tiene que haber muy buena comunicación con todos los servicios, justamente sí, para tal cual. llegar al diagnóstico. Es Tal más, cual. el niño con el mal de Pot, todavía recuerdo la cara de la pediatra asustada, dice Mari, me lo traen por un traumatismo Claro, claro, de auto versus transeúnte, pero mirá lo que tiene en la espalda. ¿Qué le claro. hacemos? Bueno, le digo, empecemos por una radiografía y después vamos con todo lo otro. Vamos de a poco a ver lo que mejor le podamos ofrecer, Claro. desde la menor radiación hasta la mayor radiación o la anestesia que Ah. requirió en este caso la resonancia magnética, ¿no? Claro, la importancia también de ir barajando las posibilidades, los métodos y todo eso,
Claro, en tiempo y cómo está forma y el no. paciente, la edad del paciente, si Claro. necesita anestesia o no, si la función renal es normal o no. Y también elegir, por ejemplo, las secuencias de resonancia magnética, las justas y necesarias, para someter la menor cantidad de tiempo posible el niño a la sedación. Igualmente, en la tomografía, tratar de hacer quizás dos pasadas, o una pasada con los dos tiempos de contraste arterial y venoso, y una pasada sin contraste cuando necesitamos evaluar la presencia de calcificaciones. En pediatría siempre barajamos tratar de hacer lo justo y necesario para exponer lo menos posible al niño, porque sabemos que la sedación, hubo un warning del FDA. Sabemos que la radiación hay que tratar de reducirla y siempre utilizar estudios tomográficos de baja dosis. Claro. Acá Roque Sola de Santa Fe, Marian te pregunta si los estudios de alta complejidad se hacen bajo sedación y te pregunta qué protocolos se utilizan para hacer la resonancia, ¿no? Me Bueno, de imagino acuerdo a que es cada la patología, secuencia, ¿no? elegimos los protocolos. En este caso de la sospecha de una espondilodicitis o una osteomielitis, generalmente utilizamos sedación en niños que, por ejemplo, no se puedan quedar quietos, generalmente hasta los 7, 8 años, dependiendo si tienen algún trastorno de la conducta o no, si es buena su comprensión o no, para quedarse quietito. Sobre todo si vamos a utilizar contraste gadolíneo, generalmente en esa edad, hasta los 7 8 años, probablemente tengamos que usar sedación. Usamos secuencias, las que realmente nos aporten información, como por ejemplo para el hueso un STIR, un DP y un T1 con gadolíneo. Nosotros ya sabíamos que íbamos a buscar una espondilodicitis y buscamos las secuencias que nos pudieran aportar, o cuando vamos a estudiar una osteomielitis, pedimos un STIR, hacemos un SAGI, hacemos un coronal, y un SAGI y un coronal con gadolínio, y nos quedamos a veces en consola cuando tenemos estos casos que los pediatras están preocupados o que hay que tomar decisiones para conductas terapéuticas. Como decía Flor, trabajamos en equipo, nos hablamos, nos quedamos en consola, trabajamos en equipo con el licenciado, y que siempre ante cualquier duda pregunten, porque vamos a estar ahí dispuestos las 24 horas. Con un mensajito ahora la tecnología nos acerca muchísimo para poder darle lo mejor al paciente y no someter a los niños de más. Excelente. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o pregunta. Buenísimo resaltar esto, ¿no? Que dijo recién Mariana, de que la tecnología nos permite estar conectados, y decir que desde este capítulo de la Federación de Médicos en Formación, tanto nosotros como todos los disertantes que estuvieron acompañándonos en cada módulo, prestaron su sapiencia para cuando tengamos algún caso que no sepamos, para poder consultarles, nos dejaron los correos, entonces saber que se pueden contactar con nosotros a través de la Federación y con los profes para poder, si hace falta, discutir un caso o preguntar qué se haría. Está buenísimo poder estar en contacto, y bueno, esto nos permite justamente lo que Mari decía. Sí, por supuesto. No solamente el contacto de compartir el caso, el video, podemos ver buenas imágenes, sino también hay posibilidad de que aquellas personas que estén en el interior se puedan acercar también a rotar en los lugares donde hacemos pediatría. Tenemos los brazos abiertos para recibirlos y enseñarles siempre todo lo que podamos brindarles. Está buenísimo, muchas gracias, Mari, la verdad. De nada, un placer. Muchísimas gracias a todos. No sé si Bueno, los muchas chicos... gracias, Mariana. Gracias. Y creo que despidiendo, Noé. Bueno, este va a ser ya el último módulo de los que nos queda, digamos, del 2025, y los invitamos a todos a incorporarse nuevamente a esta modalidad que retomaríamos recién para el marzo, si no me equivoco, del 2026, con 8 módulos, donde va a estar incluido nuevamente pediatría, que más que invitados
la doctora Cotani y el doctor Garro, si nos quieren acompañar, más que invitados. Por Y se va a supuesto. sumar la parte de obstetricia, emergencia, que también lo piden bastante. Sí, Y este no sé tema. qué otro nos quedó por dar. em, que también la doctora Tani nos puede ayudar con obstetricia. Sí, cómo Eh, no. Así que es espectacular. Matamos dos pájaros de un tiro. Y bueno, agradecerle obviamente a Bayer, que siempre nos brinda el espacio para poder compartir este tipo de actividad que suma muchísimo a la práctica diaria. Así que agradecer a Fardit, a Bayer y bueno, y ustedes por acompañarnos. A Noé, al doctor Rossini, a Santi, los compañeros, y Fede que se sumó. Bueno, Muchísimas gracias, Flor. en particular quiero agradecer a la doctora Cotani por haberse brindado y por sumar a este grupo tan interesante de los médicos de formación y agradecerle, bueno, al resto de ustedes, Florencia, Noé, Santiago y, bueno, por supuesto el doctor Rossini también. Así que, bueno, agradecido a Fadit y, bueno, y la plataforma de Bayer también. Muchas gracias. Yo, por último, nombro rápidamente a quienes nos acompañaron en cada módulo para agradecerles porque, bueno, empezamos a principio de año, al doctor Luis Fajre, al doctor Fernández Viña, a la doctora Nagino, a la doctora Paula Tiscornia, bueno, al doctor Garro que nos acompañó ahora, a la doctora Celina Capiel y a los doctores Martínez y al doctor Cosi que van a ser los encargados el año que viene de obstetricia y de emergencia. Y bueno, nueva incorporación, la doctora Cotani para pediatría para hacerse cargo del módulo también. Así que bueno, resaltar que somos parte de la federación, agradecerle mucho al presidente, a Vasco Galvez, a Jorgito Wally, a Sebastián, a todos los que confiaron en que esto podía ser un espacio lindo para aprender. Muchas gracias de nuevo a Bayer, a Diego, que estuvo todas las charlas acá, viendo toda la parte de técnica, de cosas, de la verdad que todos excelentes. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos el año que viene para seguir aprendiendo juntos cómo hacemos las cosas. Bueno, Así es. muchas gracias. 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 Gracias a Hermoso todos los que se han compartir estos conectado momentos. también. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias.